Hola, bienvenidos al video 2 de este tutorial. Ya estamos aquí de vuelta y vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer aquí son los aumentos en el extremo, ¿sí? Entonces, recuerdan que en la vuelta anterior, lo que hemos hecho en el video 1, ¿sí? Hemos hecho 3 puntos en un solo punto, un aumento triple. Bien, pues el punto que hicimos, el central, lo vamos a dejar con un punto simple. Y a este puntito, el que está antes, le vamos a hacer un punto, un aumento triple. 2 y 3. Y vamos a marcar el punto central. Aquí he cogido un color distinto para no confundirnos. Entonces, aquí en el punto central, este es el que yo voy a marcar porque es ahí donde vamos a ir haciendo los aumentos una vuelta tras otra. Entonces, un aumento triple, un punto simple y volvemos a repetir el aumento triple. Hacemos 1, 2, 3 y marcamos el punto central. De esta forma empezamos a darle a esto la forma del rectángulo que pretendemos. Y ahora aquí seguimos tejiendo un punto en cada punto a todo lo largo hasta llegar al otro extremo. Así pues, aquí seguimos tejiendo. Voy a hacerlo y ahora nos vemos. Y ahora aquí pues vamos a hacer igual. El punto, el primero de los 3, aquí vamos a hacer nuestro aumento triple. 1, 2, 3 y marcamos el central. El punto este lo hacemos simple y recuerdan que aquí comenzamos haciendo un aumento doble, ¿sí? Bueno, pues ahora lo que hacemos es en este primer punto hacemos un aumento triple. 1, 2 y 3. Y así se nos queda, voy a marcar aquí el punto central, ¿sí? Ponemos aquí el punto central. Lo marcamos y ahora ya, pues a tejer un punto cada punto. Esto es lo que vamos a ir repitiendo una vuelta tras otra. Y como hemos puesto las marquitas, pues ya sabemos dónde nos corresponde hacer el aumento triple en cada una y volveríamos a marcar otra vez siempre el punto central porque ese nos va a servir para la siguiente vuelta y así mantenemos un poco el control. Eso es una forma de hacerlo para que al final tengamos una base rectangular. Ahí va. Si ven, ya va tomando la forma aquí recta. Y al otro lado también. Bueno, voy a completar esta vuelta. Cuando llegue al final, vamos tejiendo. Así, vamos a ver. Vamos tejiendo aquí a todo lo largo. Y una vez llegamos aquí, donde tenemos la marquita, pues hacemos otra vez nuestro aumento triple. Los puntos que haya de por medio, que en este caso van a ser 3, pues hacemos los 3 puntos, un punto en cada punto, llegamos a la otra marquita,
y haríamos otra vez el aumento triple. Volveríamos a marcar el punto central y luego seguimos tejiendo a todo lo largo hasta el otro extremo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo una vuelta tras otra hasta obtener 200 puntos en total. 200, porque la cenefa es múltiplo de 50. Entonces, de esa forma vamos a conseguir cuatro motivos en nuestro bolso. Bien, pues a ver, os cuento. Ya hice todas mis vueltas hasta obtener 200 puntos alrededor de este rectángulo. La medida que me da a mí, en mi caso, es de 8 centímetros de ancho por 26 de largo. Dependiendo del grosor del hilo con el que estemos trabajando, nos va a dar un tamaño u otro. Pero aquí lo que nos interesa es tener 200 puntos aquí alrededor, porque es con lo que nosotros vamos a trabajar ahora para la cenefa. Bien, en este caso, bueno, voy a retirar ya las marcas de donde hemos estado haciendo los aumentos, porque ya hemos acabado con los aumentos. Si en la última vuelta, haciendo el aumento de 3, resulta de que da un número superior a 200, pues entonces disminuimos la cantidad. Por ejemplo, yo en la última vuelta de aumentos he hecho un aumento simple, ¿sí? Aquí yo hice un aumento simple, es decir, 2 puntos en uno, porque si hacía 3, luego me iban a sobrar 4 puntos y no me interesaban. Entonces, vamos acomodando un poquito también los aumentos para que al final lo que tengamos sean 200 puntos exactos. Bien. Vamos a hacer una vuelta, pero la vamos a hacer de punto deslizado. Entonces, al hacer un punto deslizado, los hilos internos quedarían sin estar incorporados. Ya les muestro. A ver, el punto deslizado es el siguiente. Enganchamos y directamente lo sacamos. Hacemos otro. Enganchamos y directamente fuera. De nuevo, directamente fuera. Aquí nos estamos saltando un paso. Normalmente cargaríamos la aguja aquí. En este caso no cargamos la aguja, sino que vamos de esta forma creando aquí un borde. ¿Qué ocurre con estos hilos? Pues que no tienen enganche, pero no pasa nada, los vamos a dejar ahí y a la vuelta los retomamos. Así vamos haciendo un punto en cada punto, pero de punto deslizado. Aquí ya no vamos a hacer aumentos, no vamos a... O sea, es un punto en cada punto, ¿vale? Así, un punto en cada punto. Ya hice todo el borde, todo el alrededor del rectángulo con el punto deslizado. Y ahora vamos a empezar a tejer la cenefa. Entonces, ahora aquí yo voy a empezar a tejer, retomo de nuevo los hilos internos. Voy a hacer un primer punto y lo cierro en coral. Y vamos a tejer 7 puntos en coral. 1, 2, aquí, 2, 3, aquí también vamos cogiendo solo la mitad del punto, Nos va a costar un poquito,
porque como tenemos el punto deslizado, en un principio puede ser que cueste un poquito, porque está un pelín más apretado. 5, 6, 7. Este último cambiamos de color y cambiamos de esta forma. Antes de cerrar el punto, cogemos el segundo color y cerramos el punto. A continuación hacemos 2 puntos en color azul. Hacemos uno y el segundo lo empezamos y antes de cerrarlo cambiamos al coral. Y hacemos un solo punto en coral, uno nada más. A ver, vamos a cogerlo bien así. Cerramos en azul y hacemos 2 puntos. Uno. Uy, he pillado un poquito del otro hilo. Aquí. Uno y 2. Este segundo lo cerramos en coral. Hacemos 2 puntos en coral. Uno, 2, cierro en azul y hago 2 puntos. 1 y 2. Me regreso al coral y hago otros 2 puntos. 1, 2. Me voy al azul. Hago 2 puntos. Os lo dejaré escrito al pie de pantalla, os dejaré los subtítulos. Porque hay muchos cambios y es muy repetitivo, es muy fácil confundir los tiempos en que vamos a tejer en azul y luego cuando vamos a tejer en coral. Pero el resultado es muy bonito. Digamos que son 4 grupos de 2 puntos en azul. Y después de esto hacemos 6 puntos en coral. Aquí tengo 6 puntos en coral. 1, 2, 3, 4, 5. Este ya lo cierro en azul. Y hacemos 2 puntos en azul. Uno y 2. Y este segundo punto lo vamos a cerrar en coral. Aquí. Hacemos 2 puntos en coral. Dos puntos azul, 2 puntos en coral. Aquí. Y ahora, después de estos 2 puntos en coral, nos pasamos de nuevo al azul para hacer 20 puntos. 20 puntos en azul. Tengo aquí 19 puntos en azul y este último
el que hace 20, lo cierro en coral. Y ahora lo que voy a hacer es volver a repetir la misma secuencia. Es decir, voy a empezar haciendo los 7 puntos en coral, 2 azul, 1 coral, 2 azul, y así voy repitiendo de nuevo todos estos puntos que ya hemos hecho. Esa será la secuencia en esta vuelta. Eso lo vamos a repetir 4 veces. Esa secuencia, si miran los puntos, nos ocupan 50 puntos. Tenemos 200 puntos, entonces tendremos espacio para repetir esta secuencia 4 veces. Bien, pues yo aquí ya repetí la secuencia 4 veces. Comenzamos de nuevo en la vuelta, pues esta sería la vuelta 2 de la cenefa, ¿verdad? Y aquí comenzamos con 6 puntos en coral. Entonces tenemos 1 y 2. Voy a poner una marca, un marcador, perdón, para saber dónde es que comenzamos la vuelta, aunque es fácil de ver por los, los puntos que estamos haciendo, ya sabemos dónde empieza. Pero aún así lo vamos a hacer más visible de esta manera. Entonces tenemos 3 y 1, 4, 5 y 6. Cambiamos al azul. Aquí. Y en azul vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Nos vamos al coral y hacemos 3 puntos. Aquí 1 y 2 y 3. A continuación vamos a cambiar de nuevo al azul y hacemos 2 puntos. Hacemos 1, 2. Aquí de nuevo hacemos el cambio. Como solo tenemos 2 colores, pues si no es uno es el otro. Aquí hacemos 2 puntitos en coral. 1 y 2. Después de estos 2 puntos en coral, vienen 14 puntos en azul. 1, 2, así hasta 14. Llevo 13 y 14. Aquí cambiamos a coral de nuevo. Y hacemos 2 puntos. Uno sobre un coral de la vuelta anterior y el segundo sobre los puntos azules de la vuelta anterior. Cambiamos al azul y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Ahora nos vamos al coral y hacemos 14 puntos en coral. Vamos tejiendo y vamos contando. Y 2 y 3. Y aquí hacemos el cambio al azul para hacer 2 puntos en azul. 1
y 2. Aquí acabamos la secuencia. Y esta misma secuencia es la que vamos a empezar a repetir, perdón, a partir de aquí. Hemos hecho estos 2 puntitos en azul. Ahora nos toca volver a empezar con los 6 puntos en coral, 2 azul, 3, 2, 2. Así 4 veces, que es lo que nos da todo alrededor de nuestro rectángulo. Perdón, os he dicho que comenzamos otra vez con 6 puntos, pero no son 6 puntos, sino 7. Es verdad que aquí hemos comenzado la secuencia con 6, pero luego cuando vamos a repetir de nuevo nuestra secuencia son 7. Perdón. De esta forma comenzamos un punto antes, que es por eso que el dibujo se va inclinando, porque vamos tejiendo con algún punto de desviación, ya sea en una dirección, ya sea en la otra. Entonces, o sea, la primera empezamos. El primer motivo que hacemos lo empezamos con 6 puntos en coral, pero luego las otras 3 secuencias que vamos repitiendo son 7, ¿sí? Pido disculpas, espero que esto no suponga confusión. De todas formas, yo lo voy a escribir, lo voy a dejar escrito en los subtítulos, y entonces ya eso les sirve de recordatorio. Bien, una vez hemos hecho estos 7, pues pasamos al azul y hacemos 2, el primero sobre el coral de la vuelta anterior, el segundo sobre el azul, nos vamos al coral y hacemos 3, donde la vuelta anterior era 1, ahora son 3. Bien, pues aclarado esto, vamos a seguir hasta finalizar la vuelta. Estoy ya llegando al final de la vuelta. Tengo aquí 13 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Este que hace 14. Lo cierro en azul para hacer 2 puntos en azul. Hago 1 y 2. Y me queda un punto. Ese punto va en coral para completar los 7 puntos de inicio de esta vuelta. ¿Recuerdan? Que hemos empezado aquí con 6 puntos, después les he dicho, sí, pero los siguientes motivos, la secuencia empieza con 7. Bueno, pues este último punto es el que le faltaba a este, porque es el final de una vuelta y el comienzo de la otra. Así es, así es. Bueno, pues comenzamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta vamos a ir tejiendo hasta un punto antes. Si quieren contar, cuentan. Y si no, no pasa nada. Es decir, vamos aquí contando, o sea, vamos tejiendo. Y este último puntito de aquí, uy, ¿qué pasó? Porque me sale en azul, ya. Este último punto lo cerramos en azul. Perdón. Y ahora hacemos 2 puntos en azul. Cambiamos a coral. Hacemos 2 puntos en coral. 1, 2. Cerramos en azul para hacer un solo punto.
un solo punto azul y retomamos el coral. Sí, este hilo tiene este pequeño problema y es que se abre. Un pesar, porque no me permite correr mucho en el tejido, pero bueno. Aquí repetimos 2 puntos en azul, 1 y 2, volvemos al coral, vamos a ver, tenemos 2 en azul, 2 coral, 1 azul, 1 azul, 2 coral, 2 azul, 2 coral. Cambiamos al azul para hacer otros 2. Y ahora cambiamos a coral para hacer 6. Hacemos 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. Volvemos al azul. Vamos. Hacemos 2 puntitos en azul. 1 y 2. Cambiamos de nuevo a coral. Hacemos 2 puntos en coral. 1, 2. Retomamos azul. Uno, 2. Vamos al coral. Uno y 2. Volvemos al azul. A ver, tenemos los 6, 1, 2, 1, 2, 3, 3 grupos de azul. Entonces aquí hacemos el tercer grupo de azul. Cambiamos a coral. Hacemos 2 puntos. Y ahora nos vamos al azul para hacer 8 puntos. 8. Cambio a coral para hacer 2 puntos. 1, 2. Me voy de nuevo al azul. Hacemos 2. 1 y 2 y vuelta a empezar. Es decir, con el coral vamos haciendo estos puntitos que son 7, ¿vale? Hacemos aquí 1 y 2 hasta llegar a un punto antes, igual que hicimos al principio. Y así comenzamos la segunda secuencia.
repitiendo de nuevo lo mismo que ya hemos hecho. Aquí. Y ahora aquí pasamos al azul y vamos haciendo lo mismo. Vamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí al principio, ¿sí? Ahí va tomando forma, poquito a poquito. Chicas, chicos, nos vemos en el 3. Se nos agota el tiempo. Me he pasado un pelín. Espero que funcione. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Nos vemos en el 3, ¿sí? Chao.